Dios le bendiga, mis amados. Amén. Es un gozo, es una bendición para mí verdaderamente en esta noche poder compartir la palabra del Señor. He estado estudiando y conociendo mejor a la familia de Marta, María y Lázaro. Me encantó el día que me avisaron y vi que era la familia que Dios amaba, que Jesús amaba. Amén, que Jesús amaba, la familia que Jesús amaba. Entonces, en esta noche vamos a estudiar a Marta, María y Lázaro en familia. Yo le he puesto el hogar que Jesús amaba porque era el lugar donde Jesús iba a descansar después de sus grandes jornadas, y es el lugar donde fue el último lugar que tomó descanso antes de ir a la cruz. Amén. Vamos a orar. Vamos a usar 3 pasajes, 3 secciones de las Escrituras, donde se narran las experiencias de esta familia para que también nosotros la podamos trasladar y contextualizar a la nuestra. Oremos antes, porque siempre esperamos leer un pasaje bíblico y no va a ser solo sobre un pasaje, vamos a tomar 3 pasajes diferentes. De repente podemos leer la primera porción que se encuentra en Lucas capítulo 10, ¿verdad? Pero ahorita vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta noche por tu inmenso amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por desafiarme siempre a sentarme a los pies de tu palabra y escudriñar, Señor, y meditar en ello para que cada hogar sea semejante al tuyo. Qué hermoso, Señor, que cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que tienen un hogar, sientan en su corazón y anhelen en su corazón que su hogar sea el hogar donde Jesús desee tomar un tiempo, desee tomar un momento de descanso, desee pasar ahí. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú tomes del carbón encendido de tu altar y lo pases por mis labios. Reconozco, Señor, que nadie inmundo debe predicar tu palabra y por lo tanto, Señor, siempre debemos ser guardados, encomendándonos a ti para que tú en todo momento, Señor, que estás intercediendo al Padre por nosotros, puedas limpiarnos, purificarnos antes de exponer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, vamos a buscar Lucas 10, 38 al 42, que es la primera porción de las Escrituras donde encontramos la historia de esta familia. Dice, mientras iba de camino con sus discípulos, Lucas 10, 38 al 42. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Amén. Tomen asiento, hermanos. Así es que el hogar que Jesús amaba, Lázaro, Marta y María. Estos pasajes nos dan claramente a denotar la hospitalidad y la amistad divina, ¿no? Cómo Jesús tenía la amistad con estos hermanos que no eran de las familias típicas de Israel. La mayoría de las familias de Israel eran campesinos, gente que trabajaba el campo, que araba la tierra, recuerden, estaban bajo un yugo, bajo un emperador. Sin embargo, esta familia, cuando nosotros la vemos, vivían en Betania, que era un lugar que estaba más o menos a unos 3 kilómetros de Jerusalén, ¿verdad? Y según nos muestra la Escritura, su significado de Betania quería decir casa de aflicción o casa de higos. O sea, una de las cosas que llama la atención principalmente cuando miramos las Escrituras es que el Señor siempre va a tomar las cosas de una manera que nos ayuden a nosotros a poder entender y comprender cuál era su forma de pensar, su forma de entender aún lo más intrincado de las relaciones interpersonales. Aquí me llamó la atención porque nunca me había detenido a pensar de que, verdad, ellos eran 3 hermanos
Y no creo que fueran muy jovencitos, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de las jóvenes en Israel, por ejemplo, se casaban a una determinada edad. Después, arriba de los 16, ya podían ser dadas en matrimonio. Sin embargo, de Marta, de María y de Lázaro no se habla ni de sus papás, ni de qué tribu son, no se habla de sus antecedentes, pero las cosas que ellos tenían y que ellos poseían nos revelan que no eran una familia común, que no eran una familia tradicional de campesinos, ¿no? Porque una de las cosas que vemos, por ejemplo, es de que ellos lo reciben en su casa. Casi siempre los que le invitaban a comer a la casa de Jesús eran los publicanos o los que habían hecho dinero y tenían con qué celebrar o dar un banquete, ¿no? Y acá nos muestra que esta familia tenía lo suficiente como para ofrecer una cena, un banquete al Señor. Así es que Jesús encontró en esta familia, en este hogar, un refugio para ir, para visitar, para tomar un descanso. Pero Betania, ¿saben qué significaba? Si ustedes miran ahí en el PPT que pude tomar de la IA, de la inteligencia artificial que había preparado, dice que la palabra original es Bet Anyak, que significa casa de aflicción o casa de higos o un hogar, un lugar donde tú puedes ser afligido muchas veces. Y yo digo, ¿cómo es que Betania podía significar casa de aflicción? Sin embargo, Jesús iba ahí a tomar descanso. Eso fue una de las primeras cosas que me llamó la atención, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Que Jesús encontraba mayor refugio, un mayor refugio en un lugar que significaba lugar de aflicción, porque Él tenía la capacidad de transformarlo, de cambiarlo, ¿en qué cosa? En un lugar de encuentro, en un lugar donde podía Él trabajar con las personas que constituían ese hogar, que formaban ese hogar, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar tres personalidades distintas. Estos hermanos que los tres eran solteros, porque no dice que Marta fuera casada, se dice que ella era la anfitriona del hogar, ¿no? Ahí podemos ver que Marta era la que responsable. Cuando hacemos la lectura dice que ella estaba ahí bastante ocupada, ¿no es cierto? ¿Qué dice la lectura bíblica que tuvimos? Que ella estaba ocupada, afanada, estresada, tratando ¿de qué cosa? De atender a Jesús de la mejor manera posible, ¿no? Y Jesús no andaba solo, andaba con sus discípulos. Y entonces, como mínimo, ¿cuántos eran sus discípulos? 12. Entonces, imagínense ustedes, a ver, esas hermanas que les gusta cocinar, por lo menos las que les gusta cocinar saben que para 12, más Jesús ya eran 13, más Marta y sus hermanos ya eran 16, y si alguien más ahí, sus siervos, la gente que trabajaba y participaba con ellos, ya estamos hablando como de 20, ¿no? Entonces no era agarrar una ollita chiquita o individual, era agarrar una señora olla, calcular las cantidades, ¿no? Y ver que si eran varones deberían comer significativamente. Marta quería atenderlos bien, porque una de las cosas que se caracterizaba en el Antiguo Testamento, que hemos leído siempre, era que cuando alguien venía, la hospitalidad era vital. Era importantísimo atender bien a quienes venían a tu hogar, ¿no? Eran una honra, un privilegio que les visitara. Entonces, Marta quería hacerlo bien. Marta era una líder. El carácter de Marta ella era alguien que le gustaba ser buena anfitriona. Una de las cosas que vamos a ver aquí es que Marta es muy responsable. Cuando alguien va a llegar a su hogar, porque ella era como la que administraba la casa, ¿no? Se afana. Sin embargo, María la va a describir que era alguien que tenía sus recursos también, porque ella es la que poseía el perfume de nardo puro que costaba como 300 denarios, que era como el trabajo de un hombre. O sea, ellos no eran una familia típica, como les dije, ellos eran una familia que contaba con recursos. ¿Y por qué más contaba con recursos? Una de las cosas que vi acá, que señala
las investigaciones es que cualquiera no tenía un nicho, y menos un nicho cavado en una caverna, donde luego se tapaba con una roca. Eso había que mandarlo a hacer y era costoso. Entonces, ellos tenían sus recursos. Ellos tenían lo suficiente como para hacer una atención a 20 o a 25 personas, pero eso requería trabajo y esfuerzo, ¿no? Y entonces acá vamos a ver algo importante que debemos mirar. Voy a estar jugando con mis lentes, ¿no? De que estos tres hermanos, adultos, solteros, sin problemas de hijos ni de esposos, tenían cada uno sus propias características. Y una de las cosas que vamos a ver es que Jesús no amó más ni amó menos a uno porque una fuera práctica y dedicada a la atención, a la diaconía, y que la otra fuera una adoradora, ¿no? Lo que sí le enseña y le va a enseñar a Marta, y eso es lo que vamos a ver en esta noche, es que esta familia que tenía ciertos recursos, esta familia que contaba con ciertos recursos, Jesús le va a enseñar a valorar que cada uno comience a trabajar y a respetarse dentro del hogar. Acá en esta primera parte, ¿a quién encontramos? ¿A quién conocemos? A Marta. 3 escenas. En la primera escena, la visita de Jesús a ese hogar, a esa casa, y la segunda que vamos a ver va a ser la crisis que pasa esa familia. ¿Cuál es la crisis que pasa esa familia? La muerte de Lázaro. Y luego vamos a ver la cena, el banquete que le preparan al Señor, donde María va a quebrar un frasco costoso de perfume que a Judas se le va a ir los ojos, ¿no? Y va a ser una crítica muy seria sobre que para él era un desperdicio. Pero esta no era una familia natural de ese tiempo, pero era una familia que igual Dios amaba, ¿no? Y que, como toda familia, tenía sus diferentes momentos de comunión, de compartir, también tuvo sus momentos de crisis, pero también tuvo sus tiempos de celebración, como ahora, ¿no? En cada familia hay momentos en que hay tiempos de crisis, hay tiempos de coinonía, de comunión, de compartir, hay tiempos de celebración, pero una de las cosas que vamos a ver es que en el hogar que agrada a Jesús, Él siempre está presente en cualquiera sea la situación. Eso es lo más hermoso. Eso fue lo que más me hizo pensar y reflexionar, ¿no? Que cuando entendemos que Jesús ha venido a nuestro hogar, no hay situación que la pasemos solo. Siempre Él va a estar ahí presente. Y Él quiere estar presente no solamente en algunos momentos, sino quiere estar presente constantemente. Y así es que cuando vemos ahí, en este tiempo que estamos viendo a Marta y a María, vamos a ver que hay un conflicto en el corazón de Marta. Hay un conflicto en el corazón de Marta. ¿Por qué? Porque ella quiere atender de la mejor manera a Jesús. Y eso la obliga a tener que atender varias cosas. Y ahí me gustó ver que esta palabra en el original, donde ella recibe esta iniciativa de la visita de Jesús con mucho gozo, con mucho entusiasmo, donde quiere demostrarle tal vez cuánto lo aprecia, cuánto lo valora, ¿no? ¿Cómo se preparan ustedes en su casa cuando van a recibir a alguien especial? ¿Sí o no? ¿Se tensa uno o no se tensa? Claro que sí, porque le gustará la comida que voy a preparar, habremos limpiado lo suficiente, habrá suficiente espacio. Por eso casi uno no quiere hacer cenas en la casa. Ya los nuestros que ya nos conocemos nomás, ¿no? Pero recibir a un grupo así pone de nervios. Y más si eres responsable, si eres alguien responsable y tú te sientes la responsable del hogar, aunque lo recibes con mucho entusiasmo. Ahí dice, ¿no? Y padetomai es la palabra con que Marta recibió. Ella lo recibió con mucha iniciativa, con mucho gozo. Pero sin embargo, en el proceso, dice que cuando el Señor le dice, estás turbada y cargada, usa la palabra periespao, que quiere decir, está siendo arrastrada a muchas direcciones. Y no sé, pero cuando a veces tú estás en esos compromisos o en esos eventos, no sientes que tienes tantas cosas que hacer. Ay, tengo que ir al mercado, comprar. No, pero todavía no he puesto el agua para los refrescos, pero, ay, no. Y de verdad que cualquiera se pone nervioso, ¿no?
A veces uno hasta grita, pero no me estás ayudando. Y ahora imagínense que María se enteró de la visita y ella no se preocupaba por ayudar a Marta, sino ella estaba en una posición diferente. Su interés no era tal vez por agasajarlo tanto al Señor en el sentido de darle la mejor atención o las mejores cosas, sino de ella era más su deseo de aprender de Él. Entonces había un conflicto entre el hacer las cosas y el estar en esa comunión con Jesús y aprovecharlo, ¿no? Porque Él siempre que venía con sus discípulos, si me pasas, Carlitos, una toallita que tengo en mi cartera, no le he traído. Entonces, si uno se pone en esa tensión que se vive en ese momento, en cualquier hogar hay conflicto. En cualquier hogar hay conflicto, ¿no? Porque mira todo lo que hay que hacer y tú estás sentada. ¿No les ha pasado eso? Como que siente que uno está haciendo solo. Pero, hermana, entonces es mejor estar sin hacer nada y estar como María. No. Acá Jesús nos va a mostrar el equilibrio. ¿Ya? Nos va a mostrar el equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Esa iniciativa que ella tiene que ser, cuando le dice estás arrastrada por muchas direcciones, y le quiere decir que está arrastrada por muchas cosas. Perdón. Estás arrastrada por muchas cosas. Yo me sentía bien identificada, disfrutaba el estudio ahora y ayer, porque decía, yo soy una Marta. Yo decía, yo soy una Marta, porque cuando me gusta siempre tener visita en mi hogar, y ahora le doy gracias al Señor porque también decía, no es que yo sea así, sino que es natural que un cristiano sea hospitalario, quiera que alguien venga, quiera compartir las bondades, ¿no? Las generosidades que Dios nos ha dado, pero yo siempre estoy pensando, hago pan, pero si hago pan me voy a demorar, pero también debería hacer esto, debería hacer aquello, voy a hacer hummus, y me comienzo a jalarme por aquí, jalarme por allá, de verdad, y decía, no, ahora ya sé que soy una Marta. Pero, ¿qué nos enseñó el Señor? ¿Qué le enseñó el Señor a Marta? ¿Qué le enseñó el Señor a Marta? Que no muchas cosas, que no le dijo que no haga nada, no le dijo estás mal, le dijo hay cosas buenas y hay algunas que son mucho mejor, pero no le dijo que lo que ella estaba haciendo estaba mal. Hay cosas buenas, pero hay algunas que son mucho mejor. Entonces le dijo el Señor, son muchas cosas. Bueno, pongo un perol y un poco de caldo y se acabó la historia. Pero cuando a veces tú quieres hacer muchas cosas a la vez, en vez de hacer algo bien, terminas frustrándote, amargándote, renegando, viendo que el otro no te ayuda, que el otro no te apoya, que tú sola lo estás haciendo. Y aún en el matrimonio, ¿no? Cuando uno va a tener esas visitas tan cargadas que a veces vienen al hogar, hasta al esposo uno le reclama, pero mírame cómo estoy. ¿Pero qué hago? Dice el esposo, ¿no? Como el esposo casi nunca ayuda en la casa y siempre está trabajando, pero justo cuando van a tener la visita, uno espera que por lo menos ese día que va a hacer la visita, él ayude siquiera limpiando las lunas, haga algo, ¿no? Pero como él no es su costumbre, de repente no toma ni siquiera la iniciativa. Es importantísimo, hermanos. El servicio es algo valioso. Dicen que ella tenía el don de diaconía, el don de servicio. ¿Se dan cuenta? Ella tenía un don. Lo que tenía Marta no era algo malo, era bueno, solamente que ella lo estaba llevando al extremo, le estaba causando afán y ansiedad. ¿Y qué nos dice la palabra? Por nada estéis afanosos. Por nada. Amén. Entonces ya cuando entras al afán, ya te distrae de la comunión espiritual que debes tener. Porque todo lo que hacemos debemos hacerlo como para ¿quién? Como para el Señor. Ahora podemos entender mejor esa frase. Yo la entendí, hermanos, y ayer lo disfrutaba y lo he disfrutado hoy día. Todo lo que hagáis, hacedlo como para Él. Señor. Y todo lo que se hace como para el Señor, entonces entra en el marco de hacerlo en paz, de hacerlo en tranquilidad, de hacerlo sin quejarse, sin criticar, sin decir si me ayuda o no me ayuda. Yo me programo, veo lo que yo puedo hacer. Y dentro de ese marco de lo que yo puedo hacer, hago las cosas. Marta tomó la iniciativa
Y esto habla de un carácter proactivo, de un carácter de liderazgo que ella tenía, pero sin embargo eran muchas cosas. Y el Señor le dice que el estar haciendo y haciendo no siempre es bueno. También hay que estar presente en lo que estás haciendo. Ser consciente que por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Era para el Señor y el Señor iba a estar ahí. Entonces ella debía medir su tiempo y sus actividades hasta el momento que el Señor se sentara para que ella también se siente a la mesa y ella también escuche. Pero si seguía jalada acá, no le iba a alcanzar tiempo para nada. Por eso le dice, ¿no? Arrastrada en muchas direcciones. ¿Cuántas son Martas acá? ¿Te han puesto? Ya saben que de verdad hagamos las cosas sin perder la comunión. Por eso lo puse ahí, lo subrayé, ¿no? Dice, el servicio sin comunión genera ansiedad y resentimiento. ¿Con quién se había resentido Marta? Con su hermana. A tal punto, dice, ahí hay una grabación que me mandó mi hijo bien interesante, dice que a tal punto estaba turbada y molesta Marta que interrumpió a Cristo y le llamó la atención a Jesús. No fue con una palabra o con un tono de, Señor, por favor, dile que me ayude. No, ¿no ves que estoy así y mi hermana no hace nada? Esas son nuestras prioridades y Jesús le dice, cuidado, ansiosa, preocupada, agitada, perturbada, alborotada. ¿Por qué? Porque solo una cosa es necesaria hacer. Yo vengo aquí, Marta, a estar con ustedes. No es tanto lo que me des o lo que te afanes. Podría ser hasta un poco que generara un poco de resentimiento, ¿no? Pero yo pienso que era como que el Señor le dijera, ¿no? Todo lo que tú haces por mí no tiene ningún significado si tú no escuchas lo que yo te digo. Qué duro, ¿no? Pero a veces es así. Estamos haciendo tantas cosas para el Señor y hace tiempo que ni oramos ni nos sentamos a sus pies. ¿De qué sirve correr tanto? Dice que cuando el Señor llama a los suyos, a sus discípulos que les dijo, ya vosotros no seréis más solamente mis discípulos, sino que os llamaré amigos, ¿no? Entonces, pero Él los llamó, dice Marcos, en el capítulo 3, para estar con Él, para que estuvieran con Él. Entonces, el primer llamado del Señor dentro de nuestro hogar, dentro de nuestros trabajos, de nuestras actividades, es a no perder la comunión. Un punto en donde tú te puedes dar cuenta que ya estás llegando al afán y a la ansiedad es cuando ya comienzas a renegar, cuando ya comienzas a encontrar culpables, cuando ya comienzas a quejarte. No, porque cuando lo haces en el Espíritu del Señor, hay paz. Haces lo que tienes que hacer y lo haces con amor porque ese es tu ministerio, a ti te gusta servir, a ti te gusta atender, ¿no? Por ejemplo, le doy un ejemplo en mi hogar, ¿no? A mi nieta le gusta jugar. Emilia siempre anda buscando con quién jugar. Creo que la llama por teléfono a sus primas para decirle cuándo, como si puede ir a jugar a su casa. Le dice, tía Sara, ¿puedo ir a tu casa? ¿Para qué? Para que lo agarren por turnos, a Chiqui 2 horas, a la otra 2 horas, porque ella siempre anda buscando. Me acaba de llamar hoy día mediodía y me dice, abuela, voy a ir, ¿pero vas a jugar conmigo o no? Y yo le digo, mira hijita, yo para jugar contigo no sirvo, pero te voy a hacer cupcake de manzana y te voy a hacer cupcake de brócoli. Ay, abuela, pero yo quiero jugar, porque yo sé lo que puedo, cómo muestro mi cariño, cómo te muestro mi afecto es preparándote algo que te gusta. Le digo, pero jugar no es lo mío. ¿Se dan cuenta? Pero antes habría tratado de hacer el cupcake y también de jugar con ella, me habría vuelto loca. Entonces uno tiene que saber, uno tiene que direccionar y gestionar su don. Eso es lo que Jesús le está enseñando en esta primera escena, podemos decir, ¿no? De la visita, a que gestione sus prioridades. Gestiona tus prioridades, Marta, no pierdas la comunión, porque una sola cosa es necesaria y María ha tomado esa parte. Y miren a María, y esto es interesantísimo, eso fue lo que más me gustó de esta parte de aquí. Dice que Marta entonces
le dice, ha escogido la mejor parte porque María ha escogido la porción del banquete que tiene que ver con la presencia de Jesús mismo. Más que las cosas que le puedo ofrecer a Jesús, yo quiero a Jesús mismo, yo quiero oírlo, yo quiero deleitarme con él. Ella era una adoradora nata. Le encantaba estar a los pies de Jesús, pero estar a los pies de Jesús, miren, esto de estar a los pies de Jesús era una cosa seria. Porque quienes estaban a los pies de Jesús no era porque solo se sentaban o se ponían en ese lado, tenía todo un simbolismo. No es que esté diciendo solo que se sentó, sino que los que se sentaban a los pies de un maestro, ¿qué cosa eran? Discípulos. Y en esa época no se daba por sentado que las mujeres fueran discípulos. Pero Jesús está haciendo algo revolucionario, algo que está rompiendo todos los paradigmas. Jesús está dándole el lugar social que en ese tiempo no tenían las mujeres. La está considerando una discípula. Está permitiendo que se siente a sus pies y que aprenda. Y está valorándolo porque está diciendo, ella ha elegido la mejor parte. Yo decía, ay Señor, qué bien me siento. Porque siempre dicen, ay, que el ministerio de la mujer, que el ministerio no. Él estaba dando lugar y espacio a María para que fuera su discípula, su aprendiz. Alabado sea el nombre del Señor. Qué lindo, gloria al Señor, ¿no? Porque eso era algo que por eso le digo que esto no era una familia típica, sino atípica. Porque rompía todos los esquemas, todos los paradigmas. Jesús le está dando a Marta un lugar de privilegio, un lugar de discípula del Señor. En medio de todo ese ruido y complejidad del servicio, está diciendo, hay alguien que quiere ser mi aprendiz y yo la acepto y la recibo. Ella ha tomado la mejor parte y no le será quitada. En cambio, lo que comemos se va a ir a desaparecer pronto. ¿No? ¿O no? Ay, uno dice, cuando uno prepara la comida toda la mañana y hace la entrada, la ensalada y el refresco y te has tomado 4 o 5 horas en hacerlo, pero se almuerza en 45 minutos. Y ya ves eso, ya no hay nada, ¿no? Y uno dice, qué rapidito. Y después el estómago lo procesa y se pierde. Pero lo que te queda en el corazón, las palabras sembradas de parte de Dios, lo que has estado en una escucha activa, te sirve para la eternidad. Entonces, por eso Jesús dice, estar presente, ese estar más que hacer. ¿Para qué? Para que no estés turbada ni cargada. Y María también, ¿no? Está en esa escucha activa, sirviendo al Señor, de tal manera que ha sabido jerarquizar y priorizar lo que es correcto. En el segundo momento, si vamos al segundo momento, que es la crisis, esta familia que estaba tan bien organizada va a vivir una crisis significativa. ¿Cuál es esa crisis? La pérdida ¿de quién? De su hermano, ¿no? Recibe la enfermedad. Vámonos, por favor, ubiquémonos ahora sí en nuestras Biblias, en Lucas, capítulo 11. Juan capítulo 11, estoy con Lucas porque Lucas 10 es esto, Juan 11, del 1 al 6, por favor Christopher, léelo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Amén, gracias. Wow, una noticia fuerte, ¿no? El que amas está enfermo. Y a mí me llamó la atención que el Señor, no le dijo, que Marta no le dijo, Señor, ven pronto a curar a mi hermano. No le dijo tampoco, apresúrate porque es grave. Simplemente le dijo, el que amas está enfermo. No le dijeron qué hacer a Jesús.
Ellos sobreentendían, ¿verdad?, que si él le amaba, él vendría a sanarlo, porque él tenía esa característica que a todo aquel que veía herido, quebrantado o afligido, Jesús lo sanaba. Ellas esperaron en la voluntad de Jesús que él viniera, no lo presionaron, ¿no? Simplemente, ¿qué hicieron? Presentaron su necesidad. El que amas está enfermo. ¿Y confiaron en quién confiaron? En el amor de Jesús. Ellos habían visto ese amor sincero, esa entrega plena que Jesús había tenido, esa amistad que era fuerte entre ellos. Por eso yo entiendo que no presionaron a Jesús para que venga inmediatamente, ¿no? Pero se demoró. Y me gusta ahí en ese dibujo que deben tener en pantalla, cuando el amor se demora. ¿Cuántas luchas deben haber tenido? ¿Cuántas veces deben haber salido a la puerta a mirar el camino para ver si Jesús ya llegaba o ya venía? Y al ver que no llegó, Lázaro murió, ¿no? Lázaro murió. Porque dice claramente ahí, vamos a continuar en la lectura, que Jesús decide ir a Betania para ver a Lázaro, pero le dice a sus discípulos que esa enfermedad no es de peligro. Vamos a leerlo mejor. Del 7 al 16, por favor, léelo, Nicole. El capítulo 11 de Juan. Qué tremendo, ¿no? Él le dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Para Jesús siempre la muerte ha sido solo un sueño, pero sin embargo no era ese sueño de tranquilidad o de reposo, de recuperación, sino que era el sueño de la muerte. Y le dijeron sus discípulos, ya, si está durmiendo, ya cuando uno duerme ya está por mejorarse. No, le dijo, él ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Entonces, ¿qué dice? Que vino, en el verso 17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea que mientras le iban llevando la nota nomás de Marta, ya ahí había muerto Lázaro, ¿no? Entonces, Betania, que estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, es lo que les dije, como a 3 kilómetros, ¿no? Y habían venido muchos a ver a Marta, a María, para consolarlos por su hermano, porque estaban tremendamente afligidas las dos. Vamos a ver nuevamente que Marta, cuando oye que Jesús viene, no se queda resentida en su casa, no se queda molesta en su casa, no se queda triste en su casa, sino ¿qué hace? Salió al encuentro, ¿no? Salió al encuentro. Pero María se quedó en casa. María estaba destrozada. Pero Marta le sale al encuentro. Ya les dije, Marta era una líder, ella era de armas tomar, ella era emprendedora, no se quedó quieta. Y cuando llegó delante de Jesús, Marta le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, a pesar de la lucha, a pesar de todo lo que ella sentía, nunca perdió la fe y sabía que Jesús era poderoso para haber sanado a su hermano, pero Dios le quería llevar a una dimensión mayor. Miren, hermanos, esto es importante. A veces cuando estamos en una crisis, Dios no responde a veces en el momento que nosotros queremos, porque lo que Dios nos va a mostrar muchas veces es mayor de lo que esperamos. Ellos esperaban que sanara solo una enfermedad. Jamás pensaron que verían resucitar un muerto. Pero Jesús dijo que eso era para la gloria de Dios.
Hay cosas que acontecen y aún pasan en nuestra familia que no es por nosotros mismos, es para que veamos la gloria de Dios. Amén, hermanos. Cuando hemos pasado diferentes situaciones como familia, yo se los puedo decir porque cada uno de ustedes sabe que como familia hemos pasado tiempos muy dolorosos de mi enfermedad, de la enfermedad de mi nieta. A veces es angustioso, hermanos. Esperar un resultado, esperar un diagnóstico, esperar que te den, pero no estás solo, Dios está ahí contigo. Tienes que confiar en que esa demora no es porque Dios no nos ame. Amén. No es una demora porque Dios no nos ame, es para que veamos la gloria de Dios. Y para que entendamos de repente algunas cosas que aún no entendemos, esos espacios, esos silencios de Dios en un momento de crisis, en un momento de prueba, son los momentos en que Dios nos va a mostrar su grandeza, nos va a mostrar su poder. Dice que le dijo a Marta, si habrías estado aquí, no le faltó la fe a Marta, tú podías haberlo sanado, Señor, yo no dudo de eso. Y el Señor le dijo, no, mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿No? Dejando una puerta abierta a su fe. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Porque ¿qué otra cosa podía hacer con un muerto? Resucitarlo. Le dije, pero yo sé que todo lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Cuántos saben que cualquier cosa que Jesús le pida a Dios, Dios se lo va a dar? El Señor Jesús, ¿qué nos enseñó? Aún no habéis pedido nada en mi nombre. Aún no habéis pedido nada en mi nombre. Porque todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Porque si pedimos en el nombre de Jesús, tenemos que pedir conforme a su voluntad. Y si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén, hermanos. Esos son principios, hermanos, que como familia tenemos que aprender. Esta es una familia que estaba pasando una crisis, un momento duro, fuerte, y sabían que todo lo que Cristo le pidiera al Padre, el Padre lo oiría y se lo daría. ¿Qué convicción había en Marta? ¿Qué seguridad? Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. No le dijo, vamos a ver qué puedo hacer. No, le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. O sea, ella tenía claro que había un día de juicio y había un día de resurrección, donde todos se levantarían a dar cuenta a Dios de cómo habían vivido y cómo habían estado. Pero Jesús le dice, no me estoy refiriendo a la resurrección postrera. Jesús le dijo, yo soy la resurrección. ¡Wow! ¿Qué tal revelación, hermanos? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vive. Mirá, qué tremenda revelación. Ahí dicen, ¿no? Que este es el comentarista que habla, ¿no? Dice, este es una revelación teológica profunda. Profunda, Marta. Porque Marta entendía muchas cosas, se dan cuenta, ella está hablando sobre aspectos de Dios, sobre la resurrección, sobre el tiempo postrero. Pero aquí Jesús le está diciendo, yo soy el que habla contigo, yo soy el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta era fiel en su carácter activo y práctico, sale al encuentro de Jesús. ¿Y qué pasa? En ese momento le dice el Señor, yo soy el que habla contigo, yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, ¿cómo no podríamos tener hogares confiados y tranquilos si el yo soy está con nosotros? ¿Cómo podríamos pensar que hay alguna situación, alguna crisis dentro de nuestro hogar donde Dios no está presente? Sería una ofensa a Dios. A veces yo he escuchado en muchas oportunidades cuando son personas creyentes que no han madurado aún en la fe, pero ¿por qué me pasa esto? Yo le he pedido esto a Dios que haga. Tú no le puedes decir a Dios qué tiene que hacer. Marta ni María le dijeron lo que tenía que hacer, le dijeron, el que amas está enfermo. Ahora Jesús podía venir inmediatamente, se demoró en venir, ya estaba enterrado 4 días, Señor, ni te acerques al cajón porque ya hiede, ya tiene mal olor. Pero Jesús le dijo, yo soy. Yo estoy aquí presente, el que da la vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿no, hermanos! Tú eres el Cristo, le dijo. ¿Quién le había dicho anteriormente a Jesús que él era el Cristo? Pedro.
Miren, ¿y qué le dijo a Pedro el Señor? No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y lo mismo estaba pasando ahí con Marta. Marta estaba diciendo, tú eres el Cristo. Yo no dudo que tú eres el Cristo, Señor. Amén. Esa era una profunda verdad que estaba ahí, que ella estaba entendiendo y comprendiendo, y que nosotros también tenemos que entender que ese Cristo de la gloria, ese Cristo de poder, que es la resurrección y la vida, desde que entra a nuestro hogar, desde que entra a nuestra familia, desde que entra a nuestra vida, tiene el suficiente poder para hacer todas las cosas ayuden a bien a los que le aman. Y que en medio de cualquier prueba y cualquier circunstancia, nuestras familias van a salir en victoria. Amén, hermanos. Así es que tenemos que mirar, ¿no? Tenemos que mirar esto de una manera bien preciosa. Y nuevamente, María se había quedado en casa. Y cuando Jesús llega y María lo ve, no sé, pero se tira a sus pies. Dicen que ella era la que estaba a los pies del Señor en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque era una adoradora. Y de verdad, ¿no? Yo no me había percatado, pero cuando tú miras ahí los detalles de las Escrituras, ella está a los pies de Jesús en Lucas 10. Está a los pies de Jesús ahora aquí en Juan 11. Y está a los pies de Jesús en Juan 12, cuando le unge con el aceite y rompe el perfume de alabastro. Ella siempre estaba en una posición de adoración y reverencia al Señor. Qué tremendo, ¿no? Y eso me impactó. Voy a estudiar un mensaje sobre esos tres aspectos de la vida de María, ¿no? Que ella siempre está a los pies del Señor, está aprendiendo como discípula, está en el sufrimiento, postrada, llorando. Dice que estaba inconsolable, miren, una sale y habla con Jesús y tienen una discusión, no una discusión, sino una conversación profunda. Yo soy, Señor se revela, se muestra Él quién es, Él es la resurrección y la vida, pero cuando llega donde María era una emocional tremenda, porque se tira al piso y lloraba, y le dice lo mismo: si tú hubieras estado aquí, mi hermano se hubiera sanado, pero bueno, ya está enterrado. Y el Señor, ¿qué hace con María? Le dice, yo soy. No. Cumple otro pasaje de las Escrituras que dice que hay que llorar con los que lloran. Y ahí Jesús lloró, ¿no? No es que lloraban tanto que lo contagiaron de emoción, no. Jesús lloró del dolor que produce la muerte en el ser humano. Dice ahí, ahí lo podemos ver en el PPT, ¿no? Claramente que se estremeció, dice enebrimensato, es una palabra griega, ¿no? Que significa bufar con indignación. O sea, cuando Jesús ve el dolor y el quebrantamiento de María y cómo sufría por la pérdida de su hermano, dice que él fue como un rugir interno, de un sacudir de su ser, porque Jesús estaba entristecido, indignado profundamente ante el efecto destructivo de la muerte. ¿Cómo puede ser arrancada una vida? Porque muchos dicen que Lázaro era el menor de las dos hermanas, ¿no? Por eso tal vez el quebrantamiento y el dolor mucho más fuerte de ellas. Pero, sin embargo, el dolor que Jesús sintió se conmovió al ver cuánto dolor y cuánto sufrimiento trae la muerte, ¿no? Por eso dice que fue un estremecimiento, un dolor profundo, literalmente una indignación, ¿no? Contra el poder destructivo de la muerte y el efecto que tenía el pecado en la humanidad. Eran unas lágrimas de compasión genuina, hermanos, de solidaridad con el dolor humano. Nunca pienses que cuando tú estás pasando un momento de dolor, tú estás solo. Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está con nosotros, hermanos. Yo estoy segura, ¿no? Yo estoy segura que cuando ustedes recuerdan algún momento duro, difícil, lamentable, y se han tirado al piso y se han humillado así como María, han sentido la poderosa mano de Dios con un efecto consolador, que en medio de esas circunstancias no los ha destruido ni los ha desbaratado. Así es que no es que Jesús no permita que suframos, no nos exime del dolor, pero sin embargo Él está presente con nosotros en ese momento.
Amén. Porque dice, aunque pases por el fuego, no te quemará. Y aunque pases por las aguas, no te ahogará. Siempre yo estaré contigo. Amén. Siempre estará contigo. Él siempre estará presente con nosotros. Gloria a Jesús. Así es que Jesús le dice a Marta que verá la gloria de Dios. Jesús le dice a Marta que Él es la resurrección y la vida. Jesús le dice a María, tu hermano resucitará. Él saldrá de esto. Y dice que agarró, lo llevaron ante el sepulcro. Vamos a ver esa parte, por favor, vamos a leerlo para ubicarnos. Seguimos con la lectura, a ver quién me ayuda ahora. Israel, por favor, puedes leer 38 al 44 para ver la parte de la resurrección de Lázaro. Dice, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Amén, gloria a Dios. Miren, ¿qué cosas notamos aquí en estos pasajes? Claramente Jesús está haciendo una señal de que así como Él ha resucitado a Lázaro en el día postrero, todos nosotros también resucitaremos en gloria. Una cosa importante, cuando les dice, no es por causa de mí, porque yo sé, Padre, que tú siempre estás conmigo, pero esto es testimonio y evidencia para todos esos que estaban llorando junto con María, junto con Marta. Recuerden, esto no es una parábola, esto es un hecho histórico que está registrado. No, hay muchas parábolas que solamente son para que nos sirvan para entender mejor lo que Jesús quiere enseñar, pero esto es algo que sucedió, que pasó, que ocurrió. Y entonces ahí, en medio de ese dolor, en medio de todo ese escenario de quebrantamiento, ¿no? Vemos el sufrimiento y vemos el dolor. La demora de Dios nunca es sin propósito. La demora de Dios siempre es con propósito. Tiene esa intención el Señor y lo llama y le dice, ven fuera, ven fuera. ¿Por qué? Al decirle ven fuera, Lázaro, ven fuera. Le va a pasar esto, ¿no? De que le dice ahora, ¿qué le da la tarea a los demás? Desatadlo, en el verso 44, y dejadle ir. Así que hay una parte que Dios hace, pero hay otra parte que también toca hacer a los que le rodean, a los que forman parte de esa comunidad que están ahí integrados. Dice claramente, ¿no? Que necesitaba que otros le quitaran las vendas porque él estaba atado. Él estaba totalmente envuelto, amordazado. Cuando el Señor le devuelve la vida a Lázaro y él sale pues así tipo momia y tenía muchas ataduras y eso había que quitárselo, ¿no? Así que cada uno de nosotros tenemos que ayudarnos mutuamente en la fe para ir desatando todas esas ataduras y cosas que tenemos. Como por ejemplo, cuando vimos la escena número 1, ¿qué atadura tenía Marta? El afán y la ansiedad, el perfeccionismo, el querer hacer más de lo que debía hacer y descuidaba su comunión con Dios. Y Cristo vino y la liberó de eso, ¿no? Le dijo, haz tu trabajo sin que descuides tu comunión. Y ahora está diciendo lo mismo. Lázaro, ven fuera.
Sale, pero ahora quítenle y desátenle. Eso es importante, hermanos, porque en esas relaciones que tenemos dentro de la familia, dentro del hogar, siempre vamos a ser ministrados unos a otros para ir sacando aquello que no refleja la vida del Señor, aquello que es una carga, que es un pecado, ¿no? que obstruye que cada vez Cristo sea más visto. Yo creo que cada uno de nosotros sabe en qué cosas tenemos que ayudarnos los unos a los otros, ¿no? Que en qué cosas tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Y muy bien, vámonos a la tercera escena, hermanos, la de la celebración. Esta escena, ya para terminar, ¿no? Vamos a ver que está en el capítulo 12 del 1 al 8. Misael, léelo por favor. Juan, capítulo 12, del 1 al 8. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el cual había estado muerto, y quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amén, amén. Eran 6 días antes de la Pascua. ¿Qué iba a pasar en esa Pascua? Cristo Jesús iba a morir sacrificado. ¿Y saben por qué? Se desató el ataque de los judíos contra Jesús, porque la resurrección de Lázaro hizo que casi todos se fueran detrás de él y ya planificaron matar a Cristo. Y ahora no solamente están planificando matar a Cristo, sino que se están dando cuenta de que Lázaro, aunque no abra la boca, con su sola presencia ya predica, ya demuestra el poder de Cristo, porque él había estado muerto y era resucitado, ¿no? Y es bien interesante, pero hablamos de Marta, hablamos de María, pero Lázaro no habla nada. En ninguna de las 3 escenas habla, pero sin embargo es la razón por la que van a matar a Cristo. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, no tenemos que hablar mucho. Con el cambio y la transformación de nuestra vida, ya es una denuncia pública de lo que el pecado hace con las personas y cómo Cristo puede venir y cambiarlos. Y ese era Lázaro. Y ahí estaban haciendo una cena para celebrar, ¿qué cosa? Que Lázaro había resucitado, ¿no? Y dice que era el lugar donde Lázaro había... ahí en Betania, el lugar de la aflicción, por eso el lugar de la aflicción o la casa de higos, encontramos, ¿no?, que hicieron ahí una gran cena. Ahora, no se sabe si fue exactamente en la casa de Marta o María, o según, déjame ver mis notas, Marcos 14:3, piensan que fue en la casa de un tal Simón el leproso. A ver, Marcos 14:3, ¿lo tienes, Milagritos? Léelo, por favor. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Ajá, entonces por eso dicen que fue en casa de Simón el leproso, ¿no? Era una fiesta un acto de gratitud, de celebración por la resurrección de Lázaro, y Lázaro estaba ahí sentado a la mesa, y al estar ahí dijeron, no, los judíos dijeron, a Lázaro también hay que matarlo, porque ese, aunque no habla mucho como sus hermanas, pero es un testimonio viviente del poder de Cristo, y la gente se va tras él. Esto fue, por eso, tú dices, no, pero ¿por qué dices 6 días antes de la Pascua? Para aclarar que esta era la antesala, ¿verdad? Todas las circunstancias que convocaron para que mataran a Cristo.
pero que sin embargo Cristo se regocijaba de estar con esa familia. ¿Por qué? Porque los amaba, cada uno con su particularidad. Tenía una convicción profunda de que quién era Cristo. Miren a Marta, con todo y lo que decimos, sí, pero Marta es la afanosa, pero sin embargo, con ella habla teológicamente. A ella le revela que es el yo soy, a ella le revela que Él es la vida. Y a María, reconoce en ella que ella ha tomado la mejor parte, que todo lo que ella ha aprendido a los pies de Jesús nunca se le va a olvidar, que ella era una adoradora. Y María tenía un corazón profundamente agradecido. ¿Cómo demuestra María su agradecimiento? Dicen muchos que este perfume de nardo puro que costaba como 300 denarios, que se le fueron los ojos a Judas cuando vio que lo rompía. ¿Cómo le habrá dolido a Judas, no? Que se puso a criticar, a murmurar de Marta. ¿Cómo se desperdicia, no? Y la Escritura dice que no era realmente por el desperdicio ni por los pobres, sino porque él era ladrón, así lo llaman. Él robaba de la mesa del Señor. Él tomaba lo que no le correspondía, ¿no? Y María siente que debe darle a Cristo lo mejor de lo mejor a Él. ¿Por qué? Porque algo en su interior espiritualmente le estaba revelando que Cristo pronto los dejaría, que Cristo pronto ya no estaría con ellos. Y este perfume de nardo puro, no sé, hay diferentes comentarios, pero solo son especulaciones, ¿no? De cómo ella tenía esos 300 denarios para comprar un perfume tan caro. Ese perfume dice que lo traían desde el Himalaya. Ahí estaba viendo en las investigaciones que vi, que ese perfume, ¿no? Que llenó, que era de nardo puro, era del Himalaya. Vemos aquí algo importante, ¿no? Cómo ha evolucionado también Marta, porque dicen que Marta estaba sirviendo, pero ya no se estaba quejando, ya no estaba pidiendo que su hermana le ayude, ni nada por el estilo. Estaba haciendo lo que tenía que hacer desde su paz, desde su tranquilidad, nada que la afane, ni nada que la haga descontrolarse, que sienta que la jalan, la arrastran para aquí y para allá. No, estaba haciendo lo que tenía que hacer, estaba sirviéndoles ya sin afán. Espero, hermanos, y yo le decía al Señor, ¿no? Espero, Señor, haber entendido bien, con claridad, que las cosas que hacemos, aún cuando las hacemos para ti, tenemos que hacerlas sin que eso nos estrese, sin que eso nos afane. ¿Cuántas de acá son afanosas y estresadas en su casa? Tenemos que hacer las cosas, hermanos, sin quejarnos, sin murmuración, en nuestros tiempos. Marta evolucionó, Marta comprendió. Lázaro estaba ahí, sentado a la mesa como el testigo fiel de la obra de resurrección que Dios había hecho en su vida. Pero María quería agradecerle a Dios con lo mejor que tenía. Dicen que posiblemente este perfume era su dote, que de repente su padre le habría dejado como herencia, ¿no? Porque se nota, la hermana Marta administraba la casa, pero ella, ¿cómo poseía este gran perfume tan caro? A veces los padres les dejaban joyas o le dejaban algo valioso para que lleven al matrimonio. Pero ella, ¿no? Dicen que se soltó el cabello, que también era un acto que las mujeres no hacían públicamente, que implicaba intimidad, vulnerabilidad, ¿no? Y lo hace a los pies de Jesús y rompe el frasco de perfume y lo echa a sus pies. Lo echa a sus pies. Era un acto de tanta humillación, hermanos, que recuerden que decían que un esclavo judío podía hacer todo menos lavar los pies. Y ya estamos en el capítulo 12, y en el 13 Jesús, ¿qué va a hacer? Le va a demostrar que Él vino a humillarse hasta lo sumo. Él le va a lavar los pies a sus discípulos. Y entonces, ese acto de María es una adoración genuina, es una adoración extrema, se despoja de lo que es de mayor valor. Y acá los comentaristas dicen, ¿no?, que ¿por qué rompe ese frasco de perfume? ¿Por qué rompe ese frasco de alabastro? ¿Por qué lo vierte sobre el Señor? ¿Por qué le limpia los pies con este frasco? Porque la adoración no es barata.
La adoración es costosa. Cuesta adorar al Señor. Siempre va a exigir un sacrificio. ¿Qué decía David? No ofreceré a Jehová sacrificio que no me cueste nada, porque lo que no me cuesta nada no lo valoro. Y ella le estaba diciendo, Señor, tú vales más que cualquier tesoro que yo tenga aquí en la tierra. Nada de lo que yo posea, Señor, es digno de ti. Por eso rompió ese frasco de alabastro. ¿Le mereció la crítica? Sí. Porque al principio, cuando estaba también como discípula a los pies de Jesús, su hermana lo criticó. Cuando está adorando con este frasco de perfume, Judas la critica. Hermanos, cuando tú vas a buscar adorar a Dios, te van a decir extremista, te van a decir fanática, te vas a decir, ay, estás metida ahí en la iglesia. Pero cuando hay una adoración genuina, siempre va a tener un costo y siempre va a venir la crítica para desanimarte, para desalentarte. Tómalo como una señal cuando te estén criticando, te estén señalando. Ay, que mucho adoras, ay, que cantas muy fuerte, ay, que te emocionas mucho cuando alabas. Dale gloria y alabanza al Señor. Porque dile, Señor, como decía David cuando su mujer lo criticaba, que decía, ay, como un cualquiera, no pareces el rey de Israel, danzando, bailando ahí. Le decía, aún me haré más vil. Aún me haré más vil. Yo no era nada y ahora soy un príncipe de su pueblo. Hermanos, nosotros hemos tenido cosas que el Señor conoce de nosotros que de repente no merecían perdón, pero Él nos ha perdonado y nos ha limpiado con su sangre preciosa, amén. Y nos ha dado una nueva oportunidad de vida, nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha bendecido, nos ha prosperado, nos ha puesto en situaciones de privilegio que nunca esperábamos tener. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no agradecerle? María lloraba, descontrolada, no había consuelo para su alma cuando murió su hermano y de pronto Jesús lo volvió a la vida. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no adorarle, hermanos? Ella era consciente de la magnitud de la obra que Cristo había hecho. A veces no somos conscientes, hermanos, de todo lo que Dios nos ha dado, pero cuando comenzamos a tomar conciencia, cuando de verdad derramamos nuestra vida, cuando de verdad nos quebramos delante de Dios, dice que la casa se llenó de un perfume, se llenó de una fragancia, toda la casa, hermanos. Cuando hay una vida que genuinamente adora y glorifica al Señor, bendice todo su hogar, bendice toda su casa. Viene la presencia del Señor a ese hogar. Las personas no pueden negar que en ese hogar hay algo especial, que en ese hogar está una adoración genuina. Toda la casa es bendita, aunque los demás lo llamen desperdicio, aunque los demás digan, ay, ¿por qué se gastó? Aunque los demás critiquen, pero Dios está en ese lugar, porque Dios se agrada de un corazón contrito y humillado, hermanos. Dios no lo desprecia, no lo echa fuera, lo contrario, se regocija y lo bendice. Jesús valora la acción de cada uno de nosotros. Jesús no amó más a María por romper su frasco de perfume de 300 denarios. Jesús no menospreció a Marta porque ella de repente tenía un servicio práctico, siempre estaba ahí para ver por sus necesidades, sus alimentos, porque fuera bien atendido, porque descansara bien. No, Jesús valora la acción de cada uno. Jesús ve la motivación de nuestro corazón. Amén. Jesús no interpretó el acto de María de la unción que ella había hecho como algo malo, sino que dijo, ella me ha preparado para mi sepultura. No sabía ni siquiera María entendería lo que estaba haciendo, porque ella no era omnisciente, no podía ver lo que iba a pasar en una semana. Pero Jesús dijo, me está preparando para el momento en que debo estar. Así que cuando estamos en una comunión y en una intimidad con Dios, podemos discernir los tiempos y los momentos, las cosas para las cuales Dios nos está usando. Dios nos está preparando, amén. Así que la intimidad con Jesús va a producir un discernimiento, hermanos, que nos va a hacer cosas que van más allá de nuestra lógica y de nuestra razón, amén. Cosas que otros no pueden ver, cosas que otros no pueden entender. 3 formas de amar: un amor práctico, como el de Marta, un don de servicio, la diaconía, un amor con devoción y adoración, como el de María, eso era un don también. No todos pueden adorar ni amar así, ¿no? ¿Cuál es la elección? Servir sin afán en Marta. Y la elección en María, dar lo mejor sin reservas. Hermanos, cuando lo des para el Señor, no te preocupes, dalo sin reservas. Él es digno de recibir toda tu adoración. Lázaro da testimonio y presencia, ¿no? Porque como le dije, él casi no habla en ninguna de las escenas, pero su sola presencia provocó que quisieran matar a Cristo y que lo mataran a él también. El poder de una vida
transformada. Amados, ¿qué aprendemos? Dios quiere ser nuestro amigo. Esa cena que prepararon para Él, Marta y María, Él también la ha preparado para nosotros. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Noemí, ¿puedes leerlo, por favor? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Así es que Él quiere, hermanos, ser parte de tu vida. Quiere entrar en tu hogar, quiere entrar en tu familia, quiere entrar en intimidad contigo, quiere ser tu amigo. Él, para cena significa comunión. Recuerda que cuando estuvieron esos jóvenes ahí en Babilonia, ellos no querían sentarse a la mesa del rey de Babilonia. ¿Por qué? Porque para un judío eso implicaba comunión, eso implicaba amistad. Pero Jesús dice, yo estoy a la puerta, quiero entrar, morar, cenar contigo, quiero ser parte de tu vida, ¿no? El hogar que recibe a Jesús, sinceramente, se convierte en un lugar de fragancia, donde ese perfume de la entera entrega, sin reservas, hace que se llene del perfume de la presencia de Cristo. Cuando Jesús es el centro, toda la casa se impregna de su presencia, gloria al Señor. Así que debemos corregirnos unos a otros con amor. No lo que somos, sino, no es lo que somos, sino cómo lo hacemos, cómo nos comportamos, qué actitud, qué nos motiva, qué nos mueve, qué nos remueve. Y aquí va, aplicación. Esto es lo mejor que podemos hacer en esta noche. ¿A qué huele tu hogar? A ver, usted ahí sentadito responda. Hay 3 preguntas. Me gusta cuando en la clase que hacemos bíblicas, siempre después de la lección ponen las preguntas y estoy mirando mis apuntes para ver si aprendí. A ver, ¿a qué huele tu hogar? Primera pregunta, ¿servimos con el afán de Lucas 10 o con la paz de Juan 12? ¿Cómo servimos? ¿Turbadas, jaladas para aquí, para allá? ¿O sin quejas, sin murmuración, con gozo, como lo hacía Marta en Juan capítulo 12? ¿O todavía estamos en Lucas 10, turbadas y afanadas? Segunda pregunta, ¿tenemos puertas abiertas para Jesús en lo cotidiano? En todo momento corremos a Él, nos tiramos a sus pies, sea en un momento de crisis, sea en un momento de tranquilidad. ¿Cómo están tus puertas para el Señor? Él está a la puerta. ¿Qué necesitamos resucitar en nuestra familia? Nuestro tiempo de oración, nuestro devocional, confraternizar en la mesa, pasar la cajita y hacer que todos metan los celulares y que comamos compartiendo, conversando. Porque a veces, hermanos, a ese punto hemos llegado, que ni aún sentados en la mesa ya la familia comparte. Cada uno está con su celular en la mano y ya no hablan, ya no comparten. ¿Qué necesita resucitar en nuestra familia? ¿Cómo está la coinonía? ¿Cómo está el servicio los unos a los otros? ¿Está la atmósfera llena del aroma de adoración o de conflicto? Siempre nos estamos acusando, nos estamos señalando, o está el aroma de Cristo, de la paz, de la tranquilidad, de la conciliación, o siempre está el reproche, el señalamiento, el tú no lo hiciste, el yo no fui, es que tú no bajaste, el que tú no subiste, te lo llamé 2 veces, te lo dije 3. Bueno, esta es una buena cosa que yo lo anoté también, dice, identifica una venda que necesitan quitarse como familia. Identifiquen, cuando lleguen a su hogar, repasen la historia de Marta y de María, identifiquen una venda que necesiten quitar, sacar, ¿no? Jesús le quitó una a Marta, el afán y la ansiedad, y Marta aprendió. Lo vemos, por eso le dije, ¿no? ¿Están en Lucas 10 o están en Juan 12? Y por último,
Que nuestro hogar sea el hogar como Betania, ¿no? Un lugar donde Jesús puede descansar, encontrar amistad y encontrar descanso, ¿no? Que el amor en nuestra familia sea el denominador común, porque dice en Juan 11, creo, que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, los amaba a los tres, sin ninguna discriminación, no muestra ningún favoritismo por ninguno de ellos, los amaba a los tres. ¿Tu hogar es un ambiente de amor, de compartir? El denominador común es que lo que hacemos lo hacemos por amor. No están nuestros hijos criticándonos de favoritismo. ¿Cómo está tu hogar? Y que nuestro hogar sea un lugar de adoración. Convierte tu hogar, me gustó ese letrero, te los dejo ahí, en una Betania, un lugar de descanso para Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias. He sido muy bendecida, Señor, con este tiempo de reflexión, con la vida de Marta, de María y de Lázaro. Ha habido momentos de afán, de ansiedad, pero he aprendido, Señor, que todo lo que hagamos tiene que ser hecho como para ti, en armonía y sin el afán. Sin mirar lo que otros hacen, sino yo tener la paz y la tranquilidad de que lo que hago, lo hago para el Señor. Sin queja, sin murmuración. Y Señor, una vida de adoración no debe escatimar en entregarse a ti como lo hizo María, Señor. Si hay gratitud por la obra que tú has hecho en tu familia, en tu hogar, María no sabía cómo agradecerte que hubieras resucitado a Lázaro, Señor. Todo le parecía poco, nada le parecía costoso. Fue criticada por darte lo mejor, pero ella se gozó, Señor, porque el perfume pudo inundar toda la casa. Que lo que hagamos, Señor, traiga el olor grato, el olor fragante de Cristo a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, amados.